Bueno, ¿hay preguntas, consultas? María, Sí, yo te quería consultar un poquito si podrías ampliar. Yo estuve buscando el término sublimación en cuanto al triángulo gráfico que tenemos, ¿no? vos el gráfico te referís a la tríada ley En interna ese pulsiones triángulo, goce, pose y después dice pulsiones, pulsión. destinos, represión, sublimación, vueltas sobre la propia persona, transformación en lo contrario. O Sí. sea, sublimación, ¿no es cierto? Nosotros este, lo que vos has dicho en las clases, y bueno, yo busqué también el tema de esto del arte, y no recuerdo qué otra, hay como dos, digamos, dos expresiones donde se sublima, o que uno piensa, ¿no? El del arte, y no recuerdo cuál otra. Pero si sublimamos continuamente, o sea, en cuanto a la pulsión, digamos, o sea, ¿cuál es si sublimamos solo en el arte, por ejemplo, o estamos sublimando continuamente, eso, digamos. Bueno, hay un texto de Freud que se llama La pulsión y sus destinos. Y en otra traducción, que ya no habla de pulsiones, sino de instintos, el texto se llama Los instintos y sus vicisitudes. Pero ustedes saben que el término es pulsión. Nosotros no tenemos instinto. La pulsión sabemos que es una categoría que arranca de una tensión de necesidad en el cuerpo e inmediatamente se asocia a representaciones psíquicas. Por eso las pulsiones son tan singulares y son tan distintas de los instintos animales, que son automáticos. Las pulsiones nos hacen diferentes a todos, nos hacen singulares. Obviamente que las pulsiones buscan descargarse. Y cualquier ejemplo que pongamos, ustedes pueden verlo en la práctica concreta, por ejemplo, en la pulsión oral, nosotros tenemos básicamente la necesidad de alimentarnos o de beber, pero también de otras cosas que son orales, por ejemplo, el cigarrillo, chupetín o lo que fuere, para no entrar en detalle. Las pulsiones parciales, que tienen que ver con las fases libidinales por las cuales transita un chico, oral, anal y fálica, se conservan a lo largo de la vida y están presentes aquí y ahora y nosotros las ponemos en funcionamiento todo el tiempo. Acuérdense que Lacan agregó dos pulsiones más, la pulsión escópica, que tiene que ver con la mirada, zona erógena, los ojos, y la pulsión invocante, que tiene que ver con la palabra o la voz, mejor dicho, zonas erógenas, los oídos y la glotis. Ahora, en este momento, estamos pulsando, sencillamente porque no se puede no pulsar. Lo nuestro es la pulsión constante. Freud le llama fuerza constante. Por otro lado está el goce, que también es constante, que está puesto ahí para satisfacer las pulsiones. Ya saben que el goce es mortífero porque la pulsión es de muerte. ¿Por qué es de muerte? Porque se quiere descargar por completo. Lo que pasa es que no nos sucede eso en la medida en que por razones fisiológicas o por limitaciones que se impone el propio sujeto, no llegamos a la muerte. Pero hay casos intermedios en donde nos aproximamos demasiado, por ejemplo, en el caso de la drogadicción o el alcoholismo, en donde tensamos la cuerda y de pronto, bueno, se nos va la mano y nos pasamos para el otro lado. Freud dijo, los destinos de la pulsión son la represión, la sublimación, la transformación en lo contrario y la vuelta sobre la propia persona. Fíjense que hay algo raro acá, porque no dijo que un destino de la pulsión es la satisfacción. Y sin embargo, todo el tiempo estamos satisfaciendo pulsiones. Como ahora, hablar es pulsional, está en juego la pulsión invocante, por lo tanto, estamos pulsando y gozando. Sucede que es un goce que beneficia al yo, le produce placer al yo. No es el otro goce que podría ser el del torturado, que sufre al infinito
y sin embargo el que disfruta es el super yo sádico. Ahora, la represión es un destino de la pulsión porque la cultura, en uno de sus aspectos, la ley, en uno de sus aspectos, manda no gozar. Y el ejemplo más claro son los mandamientos. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, no hagas lo demás. No, no, no. Lo cual no impide que la ley también habilite, porque la ley no solo prohíbe, también habilita. Lo que pasa es siempre con restricciones. La ley es restrictiva, es un no permanente, parcial o completo. Entonces la represión es uno de los destinos de la pulsión. Y como la represión es inconsciente, uno no la siente. Uno no siente que está reprimiendo una pulsión. Y el ejemplo más clásico que yo siempre doy es la pulsión incestuosa. Nosotros, por más que hayamos pasado por la fase fálica, donde más o menos se armó el aparato psíquico, por más que hayamos llegado a la neurosis, por más que se haya instalado la prohibición del incesto, el deseo del incesto está en nosotros aquí y ahora. Pasa que está reprimido. Por lo tanto, esa pulsión, para darles el ejemplo más claro, está reprimida. Como puede estar reprimida la pulsión de matar a alguien, más allá de que yo lo pueda fantasear y lo pueda desear. Y el otro punto que nos interesa es la sublimación, porque la sublimación es la transformación de la pulsión en algo, dice Freud, socialmente aceptado y culturalmente elevado. Y los tres ejemplos que da son el arte, la religión y la ciencia. Ahora, ¿de dónde viene la palabra sublimado? La sublimación es un término de la física. En la física, la sublimación es la transformación de la materia de un estado a otro, pero no cualquier transformación. El ejemplo más claro que tenemos es el del hielo seco. El hielo seco es un hielo que no se licúa, se transforma en gas. Y eso se llama sublimación. También sublimar conecta con lo sublime. Por eso cuando Freud dice socialmente aceptado y culturalmente elevado, está haciendo referencia a lo sublime. ¿Y qué es lo sublime? Lo puro. ¿Y qué es lo contrario de lo puro? Lo impuro. ¿Y qué es lo más impuro de la cultura? La sexualidad. Por algo las religiones intentan administrar nuestra moral sexual. Por eso para la religión la sexualidad es pecaminosa por sí misma, es la base de lo que llamamos el pecado original. Y Freud mismo dijo la sexualidad, en uno de sus aspectos, necesariamente tiene que incluir algo indecente. Por eso la sexualidad se practica en la intimidad, no es pública, no es a la vista de cualquiera. Entonces, cuando hablamos de lo sublime de la pulsión, estamos diciendo, se le quitó su aspecto sexual. Entonces, cuando ustedes están pintando un cuadro, están poniendo en acto una pulsión que prima facie no tiene contenido sexual. O cuando ustedes están en un momento religioso, también. Un ejemplo de esto, de la contradicción humana, es la película Camila. ¿Se acuerdan de Camila? Camila fue una mujer en la época de Rosas, pariente de Rosas, que se enganchó con un cura. Y Rosas los persiguió y los fusiló. Y ahí se ve claramente en la película cómo el cura oscila entre la pasión que siente por Camila y la devoción que siente por Dios. Entonces, cada tanto va a la iglesia, se arrodilla, pide perdón llorando a Dios por estar pecando en lo sexual. Ahora, cuando hablamos de sublimación, es una pulsión que si bien tiene un origen, una base sexual, en el acto mismo de la pulsión, lo sexual está eliminado. Entonces ahí tenemos estas tres variantes: el arte, la religión, la ciencia.
porque cualquiera de las tres categorías absorben toda la libido del sujeto detrás de algo que no tiene nada que ver con lo sexual. En otros aspectos sí, por ejemplo, cuando nosotros ponemos en acto la pulsión oral y disfrutamos de una comida, eso tiene una componente sexual muy grande. De hecho, Freud dice la sexualidad es un subproducto de la alimentación, porque la primera experiencia sexual del recién nacido es oral. Y esto produjo mucho revuelo cuando Freud lo planteó. ¿Cómo es que los chicos tienen sexualidad? Sí, bueno, pero es una sexualidad entendida de otra manera de la que nosotros creemos. No es una sexualidad genital, es una sexualidad que tiene que ver con el disfrute de una zona del cuerpo. Entonces, cada vez que hablamos de sublimación, estamos eliminando de la acción su componente sexual. Y entonces uno pinta, escribe, se incluye en una corriente religiosa, se mete en una actividad científica. Tal vez hay otras cosas, ¿no? Pero son todas del orden sublimatorio. ¿Sí? Sí, Mario, me estaría costando entender, ¿no? En el arte, el tema de dejar esta base sexual, porque hay cuadros que tienen un alto contenido sexual o erótico. Sí, ¿Qué cierto. pasa en ese caso, digamos? ¿Qué es lo que está aflorando? Y en ese caso estamos en aquello que no es absoluto. Nosotros no somos sujetos de lo absoluto, nosotros somos sujetos de lo parcial y de lo acotado. Obviamente hubo muchos pintores que pintaban mujeres desnudas, por ejemplo, en el marco de la actividad sexual misma. Y uno de los casos es Toulouse-Lautrec, no sé si lo conocen. Toulouse-Lautrec era un enano, pintor, que frecuentaba prostíbulos en Francia y tenía un vínculo muy fuerte con las prostitutas, inclusive se enamoraba de las prostitutas y las pintaba, así como muchos pintores de distintas épocas. Quiere decir que nunca nada es del todo. Lo nuestro es el no todo. Cuando hablamos de ciertas categorías, no tenemos que ser taxativos y decir esto está eliminado, cero. No, no, es una tendencia, es una aproximación. Lo mismo, por ejemplo, en la religión. Hay poemas de ciertas mujeres religiosas, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que tienen poemas que les falta un milímetro para ser profundamente sexuales, respecto del goce de Dios, la pasión por Jesucristo. Bueno, lo nuestro siempre es algo parcial, mezclado, no absoluto. No estamos muy lejos de todo eso. Pero hay como tendencias. Santiago, ¿Cómo podemos pensar, Mario, en la sublimación en los grupos, entendiendo que hay, eh, bueno, diferentes personas en términos también de, no solamente lo pienso desde lo sexual, sino también en tema de lo que tiene que ver, lo hemos hablado, lo has hablado, lo has marcado, esto de la violencia, de tendencias agresivas, donde también son sublimadas, a veces no, pero en gran parte, digamos, en esto me quedó dando vuelta a este significante de la transformación, ¿no? Pensando en un grupo, que muchas de las pulsiones tienen que ser o son transformadas consciente o inconscientemente. bueno, no es casual que vos seas el único hombre del grupo. Azaroso, me parece. El hecho de que aquí haya una sublimación en función del aprendizaje y del saber, o sea, estamos en el terreno de lo científico, no impide que haya otras cosas que no se ponen sobre la mesa porque estamos en el falso ser. O sea, vos sos un hombre entre un montón de mujeres y sería una mentira absoluta creer que en tu cabeza está vaciada la cuestión sexual en este grupo o en las mujeres mismas. Pero claro, estamos en un ámbito académico y recortamos
lo que hay que recortar para sostenernos en un discurso políticamente correcto, en donde el dejar rienda suelta a las pulsiones, y sobre todo en su componente sexual, sería algo totalmente fuera de lo pertinente, sería un despropósito, y este grupo no sería un grupo operativo, sería un rejunte de personas que ponen ahí sobre la mesa las pulsiones sin ningún filtro, pero eso no sucede. Ahora, no crean que no ha sucedido. O sea, en la historia de la escuela han habido episodios en donde esto afloró de alguna manera. Hubo parejas que se formaron en los grupos, sobre todo cuando estábamos en el aula presencial. Hubo muchas situaciones en donde, claro, intentando permanecer oculto, porque no era pertinente, porque estábamos en un ámbito académico, sin embargo, a la larga las cosas se saben, porque la gente tiene ese aspecto de la pulsión invocante que es el chisme, el comentario, todo se sabe finalmente, ¿no? Y justo nosotros que estamos ahí para leer los latentes, obviamente que vemos, se percibe, que a veces se pone sobre la mesa abiertamente, ha pasado. Ahora, que nosotros no lo pongamos a jugar no quiere decir que no exista. Por eso digo que las cosas no son puras en el ámbito humano, no hay pureza ninguna. Hay, digamos, tendencias, hay aproximaciones. Es como, por eso Freud dijo, existen tres imposibles: gobernar, educar, curar. Porque ¿qué sería la posibilidad absoluta de gobernar? Sería alguien que hiciera cumplir, que pudiera hacer cumplir la ley absolutamente a todos los individuos. Eso es imposible. Educar es otro imposible, porque ¿qué sería un alumno perfecto? Una máquina, un autómata. ¿Y qué sería curar en psicoanálisis? Curar en psicoanálisis sería despojarte de la neurosis, y eso es imposible. Nosotros curamos, en todo caso, efectos de la neurosis, los síntomas, la angustia, las inhibiciones, ciertos pensamientos torturantes, las fobias, los excesos histéricos, los excesos obsesivos, pero no curamos una estructura. Inclusive lo que curamos siempre es relativo. Acá, cuando alguien se va de alta de un análisis, no piensen ustedes que se puede considerar curado. Sí puede considerarse que ciertos aspectos que fueron acuciantes en la vida del sujeto quedaron solucionados. Ayer, por ejemplo, justo ayer, una de mis analizantes se dio de alta. Empezó hace 2 años con una crisis de angustia, lloraba todas las sesiones, por todos lados tenía problemas y conflictos en su familia, con su padre, con su trabajo. Bueno, fue pasando el tiempo, las cosas se fueron ordenando y en la sesión anterior, no en la de ayer, en la anterior, cuando ella dijo, la verdad que estoy tranquila, no tengo problemas, estoy en paz, no estoy corriendo detrás de las cosas como antes, no sé de qué hablar. Y yo le dije, bueno, considera la posibilidad de que tomemos un receso, que podría ser permanente. Y ayer me dijo, bueno, estuve pensando en lo que vos me dijiste y sí, no tiene demasiado sentido que sigamos en un análisis porque yo resolví mi problema. Por lo menos los que me volvían loca. La vida siempre está llena de problemas, pero bueno. Ahí lo del alta lo considerás como algo del orden de lo posible en términos de lo que es el alta. O sea, se me juega algo ahí entre el alta, la cura, a ver o qué opinión tenés en relación a eso. Bueno, la cura ya vimos que no, porque la cura en sentido del sujeto sano, no existe un sujeto sano, ni siquiera para la medicina. Por eso una de las leyes de Murphy dice algo que es gracioso, pero que es verdadero. Sano es un tipo que no ha sido suficientemente investigado. De hecho, todos tenemos síntomas,
orgánicos o psíquicos, pero hay un rango en donde uno puede decir, bueno, estoy hecho, voy bien en la vida, tengo las cosas más o menos dominadas, y por supuesto que esto inicia con un desmadre, con cosas que no están dominadas, con situaciones que a uno lo desbordan, con los hijos, con los padres, con la pareja, con el trabajo, con lo que fuera. Yo ya les he dicho que yo no doy el alta, porque el alta es un acto que yo lo tengo asociado al discurso del amo. El alta es parte de la libertad del sujeto. Cuando el sujeto dice, bueno, llegué hasta aquí, no sigo, por las razones que fuere, respeto total, si me necesitas voy a estar acá, nada más. Pero hay situaciones en las que se respira en el aire, que no hay nada más que discutir. El sujeto está acomodado, está equilibrado, está en paz, está medianamente feliz con sus cosas, tiene un trabajo que le gusta, no está demasiado disconforme con lo que le pagan, está bien con su pareja, tienen proyectos, no hace falta. Salvo que vos me digas, bueno, yo no tengo ningún problema, pero quiero ser analista. Entonces, en ese caso, amerita un análisis e inevitablemente van a surgir elementos porque como arreglado del todo, nadie tiene la vida. Entonces las cosas surgen. Belén, Sí, yo quería aprovechar la pregunta de Santiago, creo que era así la frase, de que el diagnóstico comienza después del tratamiento. ¿Qué hay de esa frase? eso es lo que dijo Freud, por el hecho de que esta es una ciencia conjetural. Freud está hablando del psicoanálisis, pero aplica también para nosotros. Hay un par de elementos, de conceptos que van juntos. Uno se llama incertidumbre. Nosotros somos sujetos de la incertidumbre porque sencillamente no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos. El futuro es absolutamente incierto. El pasado, bueno, más o menos lo transitamos con sus más y sus menos. El presente es un instante fugaz, absolutamente fugaz porque ya pasó y ya viene lo que sigue. Pero el futuro es incierto. Y no solamente que es incierto, sino que incluye la muerte. Entonces, la pareja de la incertidumbre es la conjetura. Quiere decir que nosotros cuando decimos algo en términos de fijar una estructura clínica o hacer una intervención inclusive, tenemos que poner ese reparo. Esto es conjetural. Puede ser, tal vez, cuando Freud dice el diagnóstico viene después del tratamiento, lo cual es contrario a la medicina, en donde primero se diagnostica, después se trata y después se pronostica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Acá no, acá yo puedo estar 5 años con una persona en tratamiento sobre la base de que es un neurótico obsesivo y después de que se terminó el tratamiento, encontrarme con que estábamos en una psicosis no desencadenada y que se desencadena justo después de que se terminó el tratamiento. El diagnóstico en el psicoanálisis, por ejemplo, y en el mundo psicosocial es provisorio, tentativo, conjetural, tal vez pase esto. Obviamente que hay ciertas verdades que son de fierro y, como yo digo, rompen los ojos porque son absolutamente evidentes. Qué sé yo, si estamos ante una persona que llega al consultorio llena de moretones porque la murieron a golpes, ahí no hay ninguna incertidumbre, ahí está claro que está conviviendo con alguien que está ejerciendo violencia física y de otros órdenes. Entonces, yo puedo decir que esa persona está siendo funcional a través del goce, porque convive desde hace un montón de años, con un psicópata, víctima de un psicópata. Y puedo conjeturar muy aproximado a la verdad, pero no la verdad con mayúscula, porque eso es imposible, es lo real, sino la verdad provisoria de todos los días. Yo puedo decir, bueno, esta es una víctima que goza con lo que le está pasando y que rige el binario perjuicio primario, beneficio secundario. Esto también es difícil de entender, como es difícil de entender que Freud haya dicho el neurótico ama su síntoma. ¿Cómo es que amamos el síntoma?
Si el síntoma es generalmente desagradable, sí, pero el síntoma tiene una contracara que es que de alguna manera nos define. No existe un neurótico sin síntoma. En español, y tomando los desarrollos de Lacan, la palabra síntoma es pronunciada en francés, symptôme, que no deja de ser lo mismo, pero habla de la otra cara del síntoma. Y es que el síntoma, por desagradable que sea, es algo que me da un lugar, no es la nada misma, lo cual sería una tragedia, es algo. Y por eso Lacan le llama partener, o sea, compañero. El síntoma es un compañero, inclusive le llama padre ortopédico al síntoma. O sea, por desagradable que sea, nosotros nos aferramos a los síntomas. Y por eso en el nudo Borromeo, yo no sé si alguna vez hablamos de eso, los tres registros, real, imaginario, simbólico, aparece un cuarto nudo que se llama symptom, que es lo que estabiliza al nudo Borromeo, que es la tercera tópica atribuida a Lacan. Pues la primera y segunda tópica de Freud, viene la tópica de Lacan, real, imaginario y simbólico. Tal vez hemos entrado poco en esto, porque es más un tema de psicoanálisis, obviamente, pero muchas veces aparece en psicología social porque tiene conceptos que son útiles para la psicología social. Bueno, respecto de lo que dijimos recién, de la sublimación, yo quiero preguntarles si ustedes pueden percibir y pueden apropiarse de este concepto de que nosotros estamos en un espacio que nos impide incluir gran parte de nuestra subjetividad. Estamos en un espacio en donde lo que rigen son los conceptos, las nociones, las técnicas. Obviamente que también el grupo tiene un polo fantasmático donde está todo lo otro que no es técnico. Están los afectos, las fantasías. Parte de eso es manifiesto, pero mucho de eso es oculto y latente. O sea, me gustaría que ustedes entendieran a fondo esta noción de que aquí estamos sublimando y que eso consiste en dejar por fuera un montón de cosas que no están ausentes, pero no están dichas, no están puestas, no están mostradas. Acá hay afectos, deseos, fantasías, voces que no están a la vista, pero ninguno de nosotros es tan tonto como para pensar que no existen. Vamos a un emergente que me pasaron, vamos a ver si lo podemos profundizar. ¿Por qué las instituciones y empresas no quieren una investigación a fondo antes de la propuesta creativa y quieren una solución ya? Bueno, primera cuestión. Todo objeto humano conlleva oscuridades. ¿Y qué quiere decir oscuridades? Es algo muy abarcativo. Distorsiones, negaciones, ocultaciones, mentiras. Todo eso existe en las instituciones porque existen en el sujeto, a veces con propósitos de un interés determinado, que puede ser un interés político, un interés económico, un interés vincular. Lo cierto es que las instituciones, y ustedes saben que institución es desde una pareja hasta una organización internacional. El Estado es una institución, una familia es una institución, este grupo es una institución en sí mismo. Cuando ustedes enfoquen el trabajo de campo, se van a encontrar con estas reticencias. Aquella persona que les permite ingresar tiene necesariamente que poner en acto un falso ser. Y cualquier institución que ustedes tomen, tomando por ejemplo el tetraedro de Malfé, polo físico, ya eso es una mentira. Por ejemplo, si ustedes van a un banco o a una compañía de seguros, el edificio está pensado, está diseñado para darles a ustedes la sensación de poder, de potencia, de seguridad, porque todo se basa en una creencia. El sistema económico es un sistema de creencias. Un billete de $100 es un representante
que tiene valor por una creencia. Antiguamente, pero no estoy hablando de hace mucho, estoy hablando de, no sé, los años 60, 70, había billetes en la Argentina de plata, por ejemplo, 100 pesos, y abajo había un cartel que decía, el Banco Central garantiza que este billete está respaldado por el Tesoro Nacional, qué sé yo. O sea que es un sistema de creencias, es un papelito, pero yo tengo que creer que ese papelito está respaldado. En una época, el respaldo de esos papeles era el oro. Y obviamente que dentro del sistema capitalista, el principal país que podía respaldar con toneladas de oro era Estados Unidos. En Estados Unidos hay un lugar que se llama el Fort Knox, que es una fortaleza llena de lingotes de oro. Bueno, eso respalda el dólar. O lo respaldó, porque cuando vino Reagan, uno de los presidentes de Estados Unidos, decretó que el dólar no tiene más respaldo de oro. Sin embargo, porque esto es una creencia, seguimos creyendo en el valor del dólar. Entonces todo el mundo le sobra un mango, compra dólar. Es la moneda de reserva. En Uruguay, por ejemplo, durante muchos años, creo que ahora no, pero el peso uruguayo se llamaba peso oro, justamente porque tenía el respaldo del oro. No era una mera creencia, aunque lo siga siendo, pero por lo menos, digamos, había un respaldo que sostenía el valor del billete. Hoy en día no. Hoy en día, si uno de ustedes, una de ustedes, va a una fotocopiadora de máxima tecnología y se imprime un billete de $100, va en cana. Pero justamente eso es lo que hace el Estado. Acá y en Estados Unidos. O sea, falsifica dólares que por el sistema de creencias tienen valor y de momento es una de las monedas más fuertes del mundo. Hasta ahora, nada garantiza que esto sea para siempre. Entonces, volviendo a la pregunta, las instituciones siempre tienen algo que ocultar, algo que es mentira. Les di el ejemplo del banco porque el banco, que antes tienen una arquitectura neoclásica, o sea que tienen columnas griegas, frontispicios. ¿Para qué? El Banco Nación que está en la Plaza de Mayo, que es un monumento inmenso, que tiene una puerta donde podrían pasar 30 elefantes. ¿Para qué? Y para mostrarte que son poderosos. Vos podés poner el dinero ahí, te lo van a cuidar. Cuando el banco es una institución que por algo alguien dijo es menos delito robar un banco que fundar uno, ¿no? Porque el banco es una máquina de afanar de plata. Esto lo saben todos. Cada movimiento que ustedes hacen, que sacan plata. Y este es el aspecto financiero de la economía, cosa que es un déficit en la educación de este país. A nosotros nos enseñan cosas que no sirven para nada y sin embargo no les enseñan a los pibes finanzas, que es fundamental saber finanzas. Siempre se van a encontrar con esa reticencia, con esa especie de mentira, esa fachada, en donde algo hay que ocultar. Siempre hay algo que ocultar. Fíjense, por ejemplo, nosotros, que no somos ningunos delincuentes, supongo. Cuando ustedes compran un departamento o venden un departamento y van al escribano, ¿ponen la verdadera cifra? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por los impuestos. Entonces ahí estamos transgrediendo. Pero esto es conocido por todo el mundo. Es algo que todo el mundo hace, como cruzar un semáforo en rojo. Somos transgresores. No se puede no serlo. Entonces, se van a encontrar con cualquier objeto de análisis, tiene resistencias por parte de las personas. Cuando ustedes vieron análisis institucional, hay un concepto que se llama coeficiente de transversalidad. ¿Qué significa? Que a una institución hay que atravesarla de punta a punta. Sí, pero no es posible del todo. Y aunque el que los invite a investigar su institución, porque después quiere una devolución que le va a venir bien, les diga, investiguen todo, son libres,
Y ustedes no van a ser libres porque están limitadas. ¿Pero por qué están limitados? Y porque no van a ver todo, porque se les van a escapar muchas cosas, porque no van a hacer lectura de todo, porque faltan herramientas y por un montón de cuestiones. Y no se olviden que el trabajo de campo es un trabajo de observación, de detección. No tienen que intervenir ustedes. En tercer año sí, trabajo de grado, pero ahora no. Entonces, esa dificultad va a estar siempre. Como va a estar siempre, otra cosa que es estructural, o sea que no puede no estar, que es el malentendido básico. Hay cosas que no pueden no estar nunca. El malentendido en la comunicación, las pulsiones, el goce, las oscuridades que tienen los objetos. Nosotros trabajamos con objetos opacos. Lo que hacemos es un intento de transparentar un poquito, pero todo es opaco, todo es una fachada, o mucho. Mariana, Sí, Mario, siguiendo un poco con lo que usted está desarrollando, pensaba esto de que cuando uno se encuentra con el objeto real, bueno, el que nos toca abordar, como nosotros lo vemos o lo que empezamos a ver en lo que es lo físico, lo que es justamente lo edilicio, podrían decir, o sea, podríamos hacer la lectura de que eso es un signo, en qué condiciones, digamos, o cuál es el valor de creencia frente a ese objeto de la institución, o sea, es una forma, como el banco, por ejemplo, bueno, es un edificio imponente, bueno, nosotros vamos a ese objeto real, cómo está, cómo se nos presenta justamente en lo físico. Es un signo del valor que tiene esa institución frente a ese objeto. ¿Me explico? sí, yo diría que son significantes, más que signos, porque el signo ya tiene asignado un significado. El significante es una expresión, puede ver qué quiere decir. Pero cuando ustedes ven el aspecto físico de un lugar, hay mucho para leer ahí, para recolectar, para observar. Yo, por ejemplo, tengo una analizante que estuvo bastante tiempo muy angustiada porque no conseguía trabajo y porque renunció a un trabajo que tenía, que era muy bueno, en busca de otro mejor. Y de pronto dio con una empresa que le hizo varias entrevistas y finalmente quedó, y ella puso todas sus expectativas en eso porque era un buen sueldo, etcétera, hasta que le dijeron empezás el lunes. Esas empresas tienen un comedor, una fábrica, tienen un horario para ir a comer, tienen instalaciones por donde se les ocurre. Está la parte administrativa, la parte de la fábrica, la parte comercial. Y esta mujer cuando empezó a trabajar se encontró con un espacio físico tan desagradable que empezó a sufrir ese trabajo más que cuando no tenía trabajo. El comedor era una mugre en donde daba asco comer la comida que te estaban sirviendo. No había luz, los espacios eran cerrados, había gente que fumaba, el ambiente social no era demasiado bueno, bueno, todas eran contra. Quiere decir que la primera impresión que ella se llevó era buena. Claro, en una oficina con un entrevistador, ella nunca se iba a imaginar lo que venía después, peor todavía. Ella se imaginó, como no sabemos, uno llena con fantasía y las fantasías eran optimistas. Después cuando se encontró con el objeto era un asco. Bueno, estuvo un tiempo allí hasta que logró hacer un cambio y ahora está con mejor sueldo, mejor posicionada, con un ambiente mucho más agradable. En fin, es otra cosa. Pero sí, lo físico es un bombardeo de significantes de los cuales tenemos que tomar nota. No solamente el espacio físico, sino el mantenimiento, el equipamiento, la tecnología, los recursos, el comportamiento de la gente que participa y que te atiende. En fin, nosotros estamos para fijarnos en eso. ¿Cuál es tu calidad de vida? En función de las disfunciones del lugar laboral, familiar o lo que fuere que estás ocupando, en donde estás transitando tu experiencia de vida.
y más un trabajo que es un lugar en donde uno insume un tercio de su vida por obligación, generalmente con sufrimientos de todo tipo, malos salarios, malas condiciones, predominancia del polo fantasmático, en donde todo se sabe, sobre todo en pueblos chicos, todos se conocen y el chisme es una calamidad, el maltrato, el abuso de poder y todas esas cosas que hacen a lo que nos interesa a nosotros. Entonces vamos por eso, vamos a lo que funciona mal en los lugares que investigamos. Bueno, gente, nos vemos la próxima.